Hola, hola, bienvenidos. Qué bueno que estés ahí queriendo aprender física. Hoy vamos a hacer un ejercicio de radiación. Una estrella supergigante roja, cuya masa es 20 veces la del Sol, tiene un radio que es 400 veces el del Sol. Su temperatura interna es 300 millones de grados. La del Sol es 15 millones de grados. Pero la temperatura superficial es apenas 3000 Kelvin, mientras que la del Sol es 6000 Kelvin. Considerando ambas estrellas como cuerpos negros, indique la relación entre la potencia radiante de la supergigante, POT-SG, y la potencia radiante del Sol, POT-Sol. Una supergigante roja. ¿Qué es eso? Quizás la estrella supergigante roja más famosa del cielo es Betelgeuse. Betelgeuse es una estrella de la constelación de Orión y es fácil de ubicar porque es la que coincide con el hombro izquierdo de Orión, el cazador. Tal vez te cueste un poquito ubicarla porque Orión, el cazador, nosotros lo vemos desde el hemisferio sur o el culo del mundo, cabeza abajo. Acá lo tenés con su escudo y su espada en plena cacería. No te olvides también que los cazadores en la antigua Grecia salían a cazar en minifalda. También es fácil de ubicar porque el cinturón de Orión está representado por esas tres estrellas famosas, las tres Marías. De la estrella del medio cuelga la espada. Y en el otro vértice opuesto, en la diagonal opuesta a Betelgeuse, está otra estrella famosa, Rigel. Esa es una supergigante azul. Y se las distingue perfectamente en el cielo. Betelgeuse, la supergigante roja, con su color rojizo pálido, y Rigel con su color brillante blanco azulado. Betelgeuse se ubica a unos 600 años luz de la Tierra, y acá tenés una representación comparativa entre el Sol y un pedacito de Betelgeuse para que te des una idea de la diferencia de tamaños entre ambas estrellas. Bueno, vamos a resolver el ejercicio que es analíticamente muy breve y muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es comparar las potencias de ambas estrellas, la supergigante y el Sol. La comparación, obviamente, la haremos a través de la ley de Stefan Boltzmann, que dice que la potencia de cualquier cuerpo que esté radiando es igual a sigma, la constante de Stefan Boltzmann, por epsilon, el coeficiente de radiación, que en este caso va a ser 1 para ambos cuerpos, ya que el enunciado dice que tenemos que considerarlos cuerpos negros, por la superficie del cuerpo, por su temperatura a la cuarta potencia. Y además vamos a tener que recordar que la superficie de un cuerpo esférico es igual a 4 veces pi por el radio de ese cuerpo esférico al cuadrado. Bueno, ahora sí, arranquemos. La proposición inicial va a ser potencia del Sol por X igual a la potencia de la supergigante, donde X es justamente el factor por el cual hay que multiplicar uno para igualar a la otra, o si vos querés la relación entre ambas potencias, que es lo que nos está pidiendo el enunciado. Reemplazamos esas potencias por su igual en función de la ley de Stefan Boltzmann, sigma por epsilon por 4pi por el radio del Sol al cuadrado por la temperatura de la superficie del Sol a la cuarta potencia, por X igual a sigma por epsilon por 4pi por el radio de la supergigante al cuadrado por la temperatura de la superficie de la supergigante a la cuarta potencia. Fíjate que en esa igualdad podemos suprimir
varios factores que están multiplicando a ambos lados del igual. Y además podemos hacer uso de la equivalencia entre los radios que nos plantea el enunciado, que decía que el radio de la supergigante es igual a 400 veces el radio del Sol. Entonces, luego de hacer las supresiones de los factores, ¿qué nos queda? El radio del Sol al cuadrado por la temperatura de la superficie del Sol a la cuarta potencia por X igual a 400 veces el radio del Sol, todo eso al cuadrado, por la temperatura de la supergigante a la cuarta potencia. Y ahora, a ambos lados de la igualdad nos quedó el radio del Sol al cuadrado. Lo podemos cancelar. No te olvides de distribuir el cuadrado del paréntesis. ¿Y qué nos queda? Que la temperatura del Sol a la cuarta potencia por X es igual a 400 al cuadrado por la temperatura de la supergigante a la cuarta potencia. Y ahora sí, reemplazamos los valores de las temperaturas y nos queda 6.000 a la cuarta potencia Kelvin a la cuarta potencia por X igual a 400 al cuadrado por 3.000 a la cuarta potencia por Kelvin a la cuarta potencia. Los Kelvin se cancelan y para no hacer tantos números que no van a caber en la calculadora, recordá que 6.000 a la cuarta potencia es lo mismo que 6 a la cuarta potencia por 1.000 a la cuarta potencia. Lo mismo le pasa al 3.000. Entonces, ¿qué nos queda? 6 a la cuarta potencia por X igual a 400 al cuadrado por 3 a la cuarta potencia. Y ya que estamos, hagamos un paso más. No te olvides que 6 es igual a 2 por 3. Entonces nos queda 2 a la cuarta potencia por X es igual a 400 al cuadrado. De donde resulta que X es igual a 10.000. O sea que la supergigante tiene una potencia 10.000 veces más grande que el del Sol. Y con eso llegamos a la finalización del ejercicio. Pero ya que estamos, te voy a contar una curiosidad que a mí me resulta muy interesante. ¿Son muy raras las supergigantes? El Sol mismo, nuestro Sol, va a ser una supergigante antes de morirse. Por suerte faltan unos 5.000 millones de años y nosotros no vamos a poder verlo. Pero antes de morirse va a crecer y crecer y crecer y al mismo tiempo enfriarse. Y va a ser tan grande que se va a engullir a la Tierra y se va a evaporar la Tierra. Va a ser una posta estrella supergigante, roja. Nosotros no vamos a poder verlo, pero podemos imaginarlo. Te agradezco mucho la atención y me despido hasta el próximo video.